Buenas noches, maestro compañera. Hoy vamos a presentar el tema de la historia de México a través de la indumentaria. Las integrantes somos Flores Sánchez Ariadna Patricia, García Colorado Sonda Elizabeth, Palma Senado Daniela, Rodríguez Rojas Paola, Ruiz Pérez Daniela y Vargas Katy. Como introducción tenemos que a continuación descubriremos que la indumentaria y vestimenta mexicana son consecuencia de una inmensa mezcla de tradiciones coloniales e indígenas que se han seguido usando a lo largo de los siglos. Se caracteriza mucho por los bordados, colores, telas como el algodón, seda o lana y una inmensa cantidad de estilos a lo largo de la historia de México. Tenemos nuestro índice que abordarán los temas de traje militar en la época prehispánica, el traje en el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Tenemos también el traje civil, los trajes usados en la conquista, la moda del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Y por último, el traje religioso del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y como último, referencias bibliográficas. Ahora bien, este libro tiene como primer punto cómo era el traje militar en distintas épocas, iniciando por cómo era en la época prehispánica. Aquí nos menciona que el grado más alto de las milicias era el del general del ejército, que también habían diferentes órdenes militares, los cuales eran los Axcautli, los Cuautín y Ocelotl, que eran respectivamente las órdenes de los príncipes, caballeros águila y caballeros tigre. En la de los príncipes, los más estimados eran los Cuauchictín, que llevaban como distinción el pelo atado en la coronilla, con una cinta encarnada y adornada con plumaje, del cual pendían unos ramales en los cabos que les caían sobre las espaldas. Los caballeros tigre y águila se distinguían por llevar en la cabeza un casco de madera que forraban con las pieles o pluma de los animales, y su ropa simulaba la piel o plumaje de los mismos animales. Una de las prendas defensivas propias de los oficiales y de los nobles era el Ixcahuepili, es que este era una especie de coraza o sayo de algodón del grueso de 1 o 2 dedos que les cubrían el tronco del cuerpo. Generalmente estos solamente tenían mangas, las de los señores y los jefes. Eran de diversos colores, cubiertos de plumas y adornos de oro, y resistían suficientemente las flechas y los dardos. El nombre de esta prenda los españoles la castellanizaron y llamaban escaupil. Ahora, con respecto al siglo XVI, en el año de 1519, los expedicionarios españoles al mando de Hernán Cortés irrumpieron en los médanos situados frente a San Juan de Ulúa. El contingente de Cortés estaba integrado por infantería, caballería y artillería. Los hombres de esta empresa no tenían filiación militar. Cada uno tenía que llevar su equipo, sus armas y la ropa que él o su contratante pudo proporcionarles. La infantería estaba equipada con arma blanca, espada y rodela, y los soldados se repartían en una campaña de ballesteros y una menor de escopeteros o arcabuceros. Los de a pie llevaban cotas de malla con escarceras y rodilleras. La caballería estaba mejor armada, usaba espalda, mandole y lanza. El traje del conquistador fue modificándose por las condiciones climáticas de la Nueva España y por necesidades estratégicas. Esto, pues, los españoles tuvieron que adaptar la sustitución de los petos y armaduras al escaupil, muchísima más movilidad y les permitían soportar el calor pues de las tierras recién tomadas. Y bien, en el siglo XVII cambió la moda, introduciéndose tanto en España como en el virreinato el estilo balón, cuyo rasgo principal era el sombrero con alas anchas en lugar de la gorra o marrión y pantalones abombados en lugar de calzas acuchilladas. Prácticamente desapareció la armadura, solo la conservaron los piqueros. Una banda roja terciada en el pecho, residuo del siglo XVI, constituyó el distintivo de los jefes y los oficiales.
Los dos distintivos militares de España y de sus posesiones era esta banda roja atravesada al pecho y la cruz de aspas de San Andrés, divisa de la Casa de Borgoña, en las prendas de paño y en el tafetal de las banderas. Hacia el año de 1685, las prendas del soldado eran sombrero de color, ubón de lienzo de Brabante, una hungarina, que esta era una especie de jorongo o capa de mosquetero, y calzones de paño pardo, camisa de lienzo de Brabante, medias de paño, zapatos de Córdoba, colete de badana, pañuelo para la balona y talabarete para la espalda. También nos menciona que en el año de 1693 el sombrero dejó de ser de color y lo utilizaban blanco. En el siglo XVIII nos menciona que el segundo duque de Alburquerque introduce en la Nueva España la moda francesa en el traje militar. Esto de entender que el tradicional traje militar español había sido destronado por la moda francesa, que se adueñaba también de los trajes civiles de los hombres y las mujeres. En la época en el que gobernaron la Nueva España, los virreyes Matías de Galvez y Bernardo Galvez, Francisco Antonio de Crespo, corregidor de la Ciudad de México, hizo un estudio a fondo de las milicias que posteriormente serían la base del ejército hasta el final del virreinato. El periodo de estos virreyes fue en una época de paz en el cual el ejército sirvió para las grandes fiestas, siendo para los habitantes de las ciudades y poblados. El virrey conde de Villagigedo obtiene autorización en la metrópoli para que el vestuario de todas las unidades se confeccionara en la propia colonia, ya que se lograban fabricar de igual o mejor calidad y con el mismo gasto que en la península. En el siglo XIX tenemos que la invasión de España por las tropas de Napoleón en los primeros años del siglo XIX influyó decisivamente en los uniformes militares de la Nueva España. En su plan demostrativo, que data en 1803, se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla. El oficial español Ramón de Murillo diseñó nuevos trajes y propuso cambios radicales en la organización, táctica y armamento de las tropas presidenciales, pidiendo la sustitución de los dragones de cuera por nuevas compañías, que estas eran los guasares y los cazadores. Así, aprobándolos, se realizaron los cambios y se organizaron en el virreinato las unidades de guasares de Texas y cazadores de Nueva Vizcaya. Los guasares, su bonete era negro con galones y cordones blancos. Tenían una insignia de cuero con la inscripción Guasares de Texas, una pluma y escarapela roja. El dolman era rojo con cuello y puños azul celeste, cerrado por 3 hileras de 11 botones con cordones blancos. La pelliza era azul celeste con cuello y puños rojos, adornada con los mismos cordones y galones blancos. Las botas negras, que estas eran de cuero. La silla de montar era de cuero sin curtir, asentada sobre la piel de pantera. Cada huásar tenía una disposición de 7 caballos y una mula. Para los cazadores de la Nueva Vizcaya, sus uniformes y armamento eran similar al de los guasares. Ellos nevaban el dolman y los pantalones azules y en lugar del bonete portaban un chacol negro con una pluma azul. El aspecto de estos cuerpos era pintoresco, pero en la práctica no dieron resultado por no tener suficiente protección contra las lanzas. Así, los guasares de Texas y los cazadores volvieron a los viejos dragones de cuera hasta el año de 1835.
Bueno, continuando con el traje civil, los trajes usados en la conquista, y empezamos con la moda del siglo XVI. En un relato de Bernal Díaz, que fue el único personaje que estuvo en las dos expediciones de conquista anteriores a las de Hernán Cortés, cuenta que encontraron a unos indios vestidos con camisetas de algodón y envueltos con mantas angostas que llamaban masteles. En San Juan de Ulúa, los sacerdotes vestían con mantas prietas y muy largas con capillas, parecidas a las que traían los dominicos o los canónicos. En el tercer viaje encabezado por Cortés, tuvo la noticia de que unos españoles estaban rezagados y estos eran de la primera expedición. Estos se encontraban presos en manos de los indios. Cortés mandó a buscarlos y a los caciques mensajeros les regaló camisas de Castilla. Este fue el primer intercambio de ropa que hubo entre indígenas y españoles en lo que después sería México. Uno de los prisioneros ya tenía una familia indígena, por lo que se negó a ir con los españoles, y el otro de los aprendidos fue Jerónimo de Aguilar, que al ser recibido por Cortés, se quitó la ropa que llevaba, que era larga y amarilla, con guarnición carmesí, colocándosela a Aguilar con sus propias manos. Aquí tenemos una representación de Cortés, hecha por un clacuillo, que porta un sombrero bedejudo, perdón, de Flandes, capa larga y alpargatas. Después de la mitad del siglo, las mujeres acostumbraban llevar la marquesota, un cuello de encajes de Flandes, muy almidonado, levantado para cubrir la nuca, enmarcado la cara en forma muy favorecedora. Los jubones dan paso entonces a los sayos. Estos son una especie de abrigos cerrados, solo en la cintura, dejando ver un triángulo bordado en el talle, también cubierto por una perchera y otro en la falda. El triángulo de la falda que queda a la vista es parte del fondo, ráfago o verdugo. Hacia el fin del siglo XVI, la línea de los trajes femeninos era la siguiente: telas más ricas o rebordadas, gola o gorguera de lienzo en el cuello y en los puños. Algunas veces terminaba en una punta de encaje. Ocupaban el cabello recogido hacia la nuca, con volumen cerca de la cara y mangas acuchilladas abiertas por la parte exterior, dejando ver otra manga blanca o del tono contrastante. Y tenemos la imagen de cuello elevado en la nuca, capa con braones en los hombros, moda de finales del siglo XVI. La indumentaria del siglo XVIII. A lo largo del siglo XVII, perdón, la sociedad se encontraba de manera muy distinta en la Nueva España. Los españoles ocupaban los puestos más elevados del gobierno virreinal. Los criollos, propietarios de la tierra, las minas y el ganado, y los indios principales, nobles o caciques, eran autoridades en sus provincias. También menciona a las mujeres indias con un alto nivel económico, ya sea por haberse casado con un español con fortuna o pertenecer a una familia noble. Todo esto permitía que participaran en ambas costumbres, vestirse con ropa indígena y cargar con joyas españolas, como los listones, zapatos, abanicos, entre otras, haciendo una combinación que las damas españolas imitaron, también usando huipiles de vez en cuando. Los huipiles del siglo XVII estaban tejidos de algodón y plumaria mesoamericana. Se adornaban con hilo de oro y con lentejuelas de oriente. El traje de las criollas y mestizas llevaba una saya de seda o de indiana, recamadas de randas de oro y plata. Y aquí tenemos una imagen de rebozo de seda, rebordado con hilos de seda, oro y plata, flores y escudo de España. En cuanto a los trajes usados por los señores de España, se usó la gorguera o gola, cada vez más grande en 1623. Todo esto cambió ya que era muy incómodo y se cambió a la golilla. Esta era un cuello de lienzo blanco, sin pliegues y almidonado. Y tenemos la imagen de gorguera y mangas perdidas, óleo sobre tabla atribuido a Luis Juárez.
Los niños llevan camisas de lienzo blanco, con puños pequeños y sin ningún adorno. El cabello es un poco largo, cubre las orejas, pero sin colgar a los lados. Y tenemos la imagen cueras de gamuza de los niños santos, justo y pastor, pintura a óleo sobre tela. También tenemos lo que son los lutos. El traje especial de luto va cambiando con la moda. En el siglo XVI, Cortés con una misa llegó con su falda alzada. En el siglo XVII había monjes y mantos. Es decir, para las señoras de alcurnia, unos trajes de luto que parecían monacales, consistiendo en hábito, toca, velo y manto, como las monjas. Y tenemos las representaciones enmascaradas. A México llegó la noticia de que el emperador Carlos V viajó a Francia y que Francisco I lo fue a recibir y le hizo grandes fiestas. Para celebrar este acontecimiento, se hicieron en México justa juegos de cañas, corridas de toros y torneos, así como se ocuparon grandes disfraces. El diario de Robles cita varias mascaradas. En estas crónicas se añade el testimonio de una mascarada que tuvo lugar en el siglo XVII en el Parque de Chapultepec. Y tenemos la imagen de borde inferior de un vestido con entorchados hechos de laminillas de plata, fines del siglo XVII, colección del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. A continuación les hablaré de la moda durante el siglo XVIII. El siglo XVIII se inicia en España con el advenimiento al trono de Felipe V, nieto de Luis XIV, soberano de Francia y poderosísimo rector de la política europea. Unos años antes, en 1679, Carlos II de España, queriendo concertar una alianza que impidiera la guerra con Francia, había tomado por esposa a la princesa María Luisa de Borbón. Esta, cuando llegó a España como nueva reina, el rey pidió a sus cortesanos que la recibieran vestidos de forma francesa, en señal de bienvenida. Por esa razón, la moda de Francia ya había penetrado en España desde algunos años antes de que iniciara en el siglo. Esta pareja no tuvo hijos y al morir Carlos II, pues la corona española pasó a la familia Borbón. El cambio de casa reinante trajo consigo el cambio de la moda, las costumbres y hasta la comida en España y sus dominios. Los novohispanos se defendían del cambio de la moda usando golilla, poniéndose siempre capas o zarapes y chambergos. Bajaban hasta cubrirse parte de la cara con el fin de seguir conservando su vieja estampa. En 1716 se prohibió usar chambergo y cubrirse la cara con las capas, es decir, se prohibieron los embosados. Sin embargo, de hecho, algunas de esas medidas se recibían en el sentido de obedézcanse, pero que no se cumplan. Hasta después de un tiempo, la gente de la Ciudad de México encontraba la forma de seguir conservando su entrañable apariencia. Prueba de esto fue que tuvieron que hacer algunos pequeños recordatorios en algunos años que fueron 1719, 1723, 1729 y 1740. Los caballeros llevaban la peluca blanca, rizada, larga hasta el codo, al estilo de Luis XIV. Llevaban casacas de terciopelo, bordados con hilos de plata. La del virrey es azul marino y la de don Pedro de un tono cereza. También, de hecho, en esta, el nuevo rey estaba decidiendo imponer su estilo en 1723. Expidió una pragmática sobre la indumentaria. La mencionada prohibía todos los adornos, galones, cordones y prespuntes y permitía únicamente botones de oro y plata a todos los menestrales de manos, barberos, sastres, zapateros, carpinteros, cocheros, herreros, tejedores, entre otros. Y bueno, de hecho, se autorizaba además a las autoridades a penetrar en las casas de los menestrales para ver si cumplían con la orden. Las penas por incumplimiento eran perder la ropa, 4 años de prisión por la primera vez y 8 años se reincidían. Las mujeres de estos menestrales
Pueden hacer prendas de sedas. La orden terminaba diciendo que era para la economía del pueblo y bienestar del reino. Bueno, y aquí tenemos lo que era también la vestimenta de las mujeres. En este caso iba abrochado a la cintura y este se formaba un pequeño triángulo que dejaba visible el talle y este era cubierto con una pechera bordada con hilo de oro. Pues como les comentaba, eran pelucas, su pelo era rizado y las pelucas pues tenían un estilo algo empolvado, va recogido de parte de atrás de la cabeza, llevando a un lado un tocado, de hecho de la misma tela del vestido. En los brazos llevan sendas pulseras de 6 hilos de perlas, tienen también o un ahogador o gargantillas de perlas, de lo que cuelga una calabacilla y una cruz que sostiene un abanico cerrado. También el pelo lo tenían recogido con ricitos adornados con broches de brillantes. Varias de ellas llevan sobre la pechera del vestido de joyas de oro y diamantes en formas de guías vegetales. Todos llevan gargantillas de las que cuelgan cruces de granates y pulseras de varios hilos de perlas. Las faldas de su vestido son más largas por atrás, lo que indica que estos se eleven y los vestidos sean los que se presentaban en la corte virreinal. Estas faldas eran amplias y se ahuecaban por medio de miraquiñas o armadores. Al cerrarse en la cintura, dejaban visible un triángulo en el talle que va cubierto y adornado. Y bueno, la gente rica usaba las chaquiras para confeccionar cigarreras, bolsas y para bordar piezas de indumentaria, vestidos, cinturones, pulsos y objetos destinados al culto. Los de menor posibilidades eran una blusa y tenían un bordado en shakira al borde del escote y era ese su mayor lujo. Aquí tenemos lo que era la afición por lo oriental. No se limitaban a las clases altas, incluso, o sea, era tanto el gusto que muchos lo tenían, pero en diferentes estilos. Eh, Tenían sus corchetes de plata, una buena cinta de listón amarrada a la cabeza y traían sus guardapiés que también se les llamaban enaguas, hechas de tela de China, con flores, flecos o encajes y calzado honesto. Y esta hermosa prenda de honestidad, gravedad y decencia sobresale en todas las mujeres del reino. La demás gente pobre viste como puede. Regularmente se decía que los descalzos andaban vendiendo zapatos y los desnudos venden vestidos. Em, El traje de la China poblana abunda en elementos orientales. La falda lleva el nombre de castor porque era un tejido que se hacía originalmente con el pelo de ese animal. Más tarde se empleó lana o franela. Esta siempre iba tejida en telar, lo cual pues, se saca en conclusión porque está hecha de una tira angosta a la cual se le agrega una pieza de color contrastante cerca de la cintura. Para darle la medida adecuada. La tela se tejía con grana y generalmente era roja. Para esta falda, saya o zangalejo, se usaba mucha tela para hacer lampona y se le bordaban lentejuelas sobre un dibujo marcado previamente con tinta de huizache. Hay una colección que perteneció al marqués de la Villa del Villar Águila. Hoy, actualmente, se encuentra en el Museo del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México. Figuran 4 trajes de maceros o pajes que escoltaban el coche de su patrón en ceremonias especiales. Aunque su forma parece seguir la moda del siglo XVII, pues llevan mangas abiertas para dejar de ver las interiores. El calzón hasta la rodilla es de brocado de seda chino, el corpiño va entallado y lleva las huellas de haber tenido el escudo del marqués. El resto de las clases populares usaban prendas de varias procedencias, indígenas, españolas, francesas y orientales. Bueno, lo que usaban las clases medias, es decir, los artesanos, arrieros, administradores de haciendas, comerciantes, casacas de terciopelo, de gamuza, de paño de la tierra, estos usaban mantas, igual calzones, chaparreras, botas, chapines con hebilla de plata, usaban camisas, botoncillos de hilo de oro y más
Las telas que guardaba un señor que era llamado Don Jerónimo eran terciopelo, ruán, cordoncillo, mantas, frazadas, paños de grana, que pues eran bastante parecidos por tratarse de telas de lana teñidas con grana o cochinilla. Esto es un insecto que vive en el nopal. Pues también para montar a caballo en el campo, los hacendados habían adoptado las chaparreras, las mangas, zarapes, botines, sillas de jinete, de terciopelo o de cordobán con chapetones de plata. En la medida de sus posibilidades, pues obviamente estas mismas prendas las adoptaron los rancheros, los administradores y los encargados de los ganados. Estos hombres pues cifraban su orgullo en sus caballos y sobre todo en sus trajes de montar. Esto pues poco a poco fue evolucionando el traje de charro hasta convertirse en lo que actualmente hoy conocemos. La manga y el zarape fueron las dos prendas de abrigo para el campo y los ejercicios a caballos, que no se refiere precisamente que esto es exclusivo para las clases sociales altas, pero estas mangas las usaron también los ricos y los nobles hacendados. El conde de Santiago de Calimaya, que era el título más importante del virreinato, también tenía y usaba su manga para montar. Uno de sus descendientes aún las conserva y era elaborada en el siglo XVIII de paño de grana rojo con bordados en hilo de oro. Pues obviamente, como les comentaba, no era exclusivo los ejercicios de caballo, ya que pues, muchos también los utilizaban. De hecho, cada uno implementó sus distintas formas y fue adaptando su ropa de acuerdo a su estabilidad social. Bueno, y de hecho también tenemos lo que es el rebozo, era un accesorio de la indumentaria femenina que en el siglo XVIII fue de uso constante, aunque de cierto modo imitaban el modo y el estilo de los que vienen de Europa y las mujeres las modas de las guachupinas. Bueno, así como les comentaba, los árapes que se usaron eran frecuentemente usados en el siglo XVIII, eran prácticamente rectangulares, pero cumplían con la misma función. Eran tejidos con telas de distintos colores. Algunos de estos árapes que se datan en el siglo XVIII tienen una pequeña pieza de terciopelo con sus botones de plata sobrepuesta. Estas dos prendas son genuinas porque nacieron de una necesidad y respondían a un uso específico y pues no tanto comercial. Y bueno, de hecho, 20 años después de esto, el virrey conde de Revillagigedo describe que hay 100 tipos de rebozos que usaban las señoras, mencionando expresamente que algunos incluso tienen mezcla de seda y algunos también listones de oro y plata. Y bueno, los más ricos están además bordados con otros metales y seda de colores. Los últimos años del siglo XVIII presenciaron grandes cambios. La Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón fueron acontecimientos demasiado importantes para que la moda quedara igual. Eran estas modas el reflejo del desorden en la indumentaria que había resultado de la abolición de gremios y ordenanzas después de la Revolución Francesa. Los sombreros y las chaquetas se usaron en México a partir de la tercera década del siglo XIX. Ahora continuamos con el traje religioso. El primer fraile que llegó a tierras mexicanas fue el mercedario Bartolomé de Olmedo, quien celebró una misa solemne el domingo de resurrección de 1519. La siguiente, por favor. En 1524 llegaron los primeros 12 misioneros franciscanos y en 1526 arribaron los dominicos y en 1533 los agustinos. En cuanto a la indumentaria de los frailes, sus hábitos tenían las características propias de cada orden religioso. Por eso, donde verdaderamente se distinguió el arte sacro fue en los ornamentos.
Y bueno, en el siglo XVI, la llegada temprana de los franciscanos los obligó a modificar el color de sus hábitos. Su vestimenta se reducía a una túnica a raíz de carnes en vez de camisa seglar, y sobre ella el hábito formado por la saya, el escapulario y la capilla, todo ello de una jerga gruesa y tosca. En la indumentaria seglar, al principio todos los ornamentos provenían del viejo continente. En el cabildo del martes 3 de febrero de 1540, expresó el señor Zumárraga que la mitad rica y las fuentes de plata y báculo hizo traer de Castilla, y pichel de plata, gremial y sitial y almohadas de seda, y todo el resto de su pontificial tiene a su uso, y no por suyo propio, sino por lo de la iglesia. En el siglo XVII, durante este siglo, llegaron otras órdenes religiosas a la Nueva España. En 1604 arribaron los juaninos para ocuparse de los enfermos, y en 1614 los benedictinos, quienes vestían túnica larga y capa negra. En 1628 los antoninos, cuyo hábito era de paño azul con la letra griega sobre la capa. Y bueno, en 1674 los betlemitas, que usaban túnica con capa corta color leonardo, con una cruz azul, ceñidor de correa y sandalias. Bueno, en el siglo pasado podemos ver como la diferencia de su vestimenta, ya que ya no era como un color tan oscuro y ya no tenían que estar como que completamente cubiertos. Y bueno, en el siglo XVII también se modificó la indumentaria de los santos. En el Museo de Arte Religioso de la Catedral de México se guardaba una enorme capa pluvial que mandó bordar el prócer don Diego de Malpartida y Centeno para la estatua de San Pedro. Manuel Toussaint nos da los nombres de varios bordadores de esta época. En 1622, Lázaro de Cuellar, maestro bordador. Juan Bautista, indio bordador, que hacía andas en 1619. Y Matías de Cerecedo, maestro de bordado en 1626. Y bueno, en el siglo XVIII, el manto de la Virgen del Rosario del convento de Santo Domingo, en Puebla, era famoso por sus perlas. Estaba valuado en 230,000 pesos y además llevaba al cuello 3 hilos de perlas que pesaban 3 libras. Más rico aún era un vestido de la Virgen de la Paz que se veneraba en el convento de San Agustín, en la Ciudad de México, bordado por todos los santos patriarcas. Y bueno, también en este siglo tenemos que la mayoría de los bordadores se establecieron en la Ciudad de México y en Puebla. Aunque realmente predominaban los españoles, también lo habían indígenas. También tenemos que el bordado fue introducido, según Mendieta, por un lego franciscano de origen italiano, llamado Fray Daniel, en el siglo XVI. Entre los mercedarios, según la crónica de su convento, también hubo bordadores, llamados Juan Galindo, sacerdote, y Andrés Nacén, lego. Una temprana ordenanza exigió que nadie podía bordar para vender sin estar examinado. Así se garantizaba la calidad de la obra. Además, los obreros eran considerados artistas artesanos. Los hilos para bordar eran sedas flojas de origen chino e hilos de Milán, de plata, oro y plata dorada. Con ellos formaban petatillos escochados en forma de lentejuelas de oro y plata pavonada, además de la aplicación de piedras de espejo. También tenemos que en el Museo del Virreinato de Tepoztlán se encuentran ornamentos de distintas épocas, entre ellos una del siglo XVIII con cintas metálicas sobrepuestas formando lazos de estilo Luis XVI. El conjunto da una impresión de esplendor. También tenemos que hay una colección particular donde se observa otro ornamento igualmente rico, en el que puede apreciarse la influencia indígena, pues tiene bordados unos simpáticos pericos con sedas flojas. Muy lujoso era el ornamento neoclásico del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta. La siguiente, por favor.
Tenemos varias características de estos trajes y ornamentos completos, que eran 2 ornamentos blancos de tela antigua completos como sus adherentes. Esto incluía un color blanco en la tela con un color plata completo de casulla y 2 dalmáticas con sus adherentes. Tenemos que las casullas suelas para días clásicos incluían casullas de lustrina blanca iguales con sus adherentes. También incluían blancas de distintas telas y bordados. Tenemos en las casullas diarias ordinarias, eran coloradas de damasco, iguales guarnecidas de plata con todos sus adherentes. Todos los dichos ornamentos tienen sus frontales, aunque desiguales entre sí, de los 5 colores. La siguiente, por favor. No, una anterior. Bueno, tenemos que Francisco Antonio de Lorenzana y Bultrón había sido de Veracruz el 7 de marzo de 1772 y el siguiente arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta. Ellos indudablemente siguieron la orden que se había dado, pues así se quedó asentado, pero no hizo ningún arzobispo. De cualquier manera, lo importante para nosotros es la amplia y precisa información que da sobre la indumentaria religiosa y además objetos necesarios al culto. Y bueno, tenemos que, como complemento de la indumentaria religiosa, tenemos que añadir el lujo de las cajoneras, que menciona Juan de Viera en 1777, de la colección del Colegio de San Ildefonso. Tiene una caxonería que coge todo al frente de la sacristía, de finísimas maderas embutidas. Creo que se va a terminar. Bueno, les sigo. Con sus chapas y abrazaderas de plata, donde se guardan más de 60 ornamentos de riquísimas telas y prusianas, y 3 enteros que pueden lucir en la misma catedral. Y bueno, Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de Nueva España, luchó con empeño hasta alcanzar el permiso para fundar un convento de monjas concepcionistas. En 1540, a finales del siglo XVI, ya habían llegado clarisas, jerónimas, dominicas y agustinas. En el siglo XVII arribaron a la colonia